Hola trader, ¿qué tal? Me alegra muchísimo tenerte por aquí y en esta oportunidad quiero decirte que me encuentro muy feliz y a la vez quiero felicitarte, ¿sí? Eh, Te preguntarás por qué estoy feliz y por qué quiero felicitarte, más que nada porque ya hemos dado ese gran salto, hemos pasado de básico a intermedio. Prácticamente ya no somos esos traders que éramos antes. Esos traders ahí curiosos, sino que ya tenemos un poquito más de experiencia, tenemos un poquito más de conocimientos y créeme que es muy, pero muy, no sé cómo decirlo, pero es muy bonito, ¿sí? O sea, es muy, pero muy bonito, ¿sí? Me alegro muchísimo que estés progresando, que estemos teniendo un avance muy, pero muy saludable a lo largo de estos días, más que nada en los primeros días, porque recién estábamos empezando, ¿sí? Y de verdad, felicitarte porque créeme que no hay nadie, o sea, no hay nadie que lo que tú estás haciendo, otra persona no lo puede hacer, ¿sí? Quizás se meten, ¿sí? Te digo esto porque hay personas que se meten en este mundo y al ver, y al no ver resultados en un día, en una semana o en un mes, ¿sí? Ya se rinden, ¿sí? Y créeme que todo lo que vienes haciendo ahorita, el esfuerzo, la dedicatoria, la constancia, las horas invertidas, créeme que tarde o temprano, ¿sí? Todo eso lo que has invertido, ¿sí? Todo tu esfuerzo, ¿sí? Va a ser recompensado y el día que llegue, créeme que no tendrás con qué manos recibir toda la abundancia que caerá del cielo. Simplemente te felicito, ¿sí? Hay que continuar de esta forma, no hay que dejarnos tampoco ahí bajarnos, o sea, ¿qué me refiero con eso? Sino que ahí mantener, o sea, la constancia, ¿sí? De estar estudiando, ahí, ¿me dejo entender? Entonces, no hay que irnos por otro camino, hay que ir por el camino del bien, ¿sí? O sea, por el buen camino, ¿sí? Entonces, felicitarte, querido trader, ¿sí? Me alegro muchísimo por este avance que estás teniendo, por el progreso, porque he estado mirando cómo estás avanzando y créeme que desde que comenzamos hasta ahora estamos dando pasos muy, pero muy, muy estables, ¿sí? Y muy firmes más que nada. Sí, querido trader, entonces hay que mantenernos de esta forma. El nivel básico ya acabó, es un reto ya acabado, ¿sí? Comenzamos un nuevo reto bueno, con este nivel intermedio, ¿sí? ¿Y por qué lo digo reto? Más que nada es para superarnos, ¿sí? ¿Sí? La vida, hay que ver la vida como retos, o sea, en forma de retos. Si nosotros no vemos la vida de esa forma, prácticamente nos vamos a conformar con cualquier cosa, ¿sí? Si por ejemplo, es que, bueno, tú tienes un buen sueldo, entonces te pagan bien, entonces ya no quieres como que superarte, poner tu propia empresa, simplemente quieres que ahí, que te paguen y listo, ¿no? Entonces no hay que ser conformistas por eso. ¿Qué pasaría si te están pagando bien, pero quieres tener, además de eso, quieres tener tu empresa? Perfecto, ¿no? O sea, te está superando cada vez más, ¿no? Entonces la idea es como que ir avanzando cada vez poquito a poquito y no mantenernos ahí en nuestra zona de confort, ¿sí? Entonces, trader, vamos a mostrarte el contenido del curso, ¿sí? Como así como pasó en la primera clase, en el primer día de la clase, bueno, del curso, ¿sí? Te voy a explicar qué cosa va a venir en este nuevo nivel, ¿sí? El nivel intermedio, ¿sí? El día de hoy, más que nada, toca un tema muy, pero muy interesante. Toca de volumen y horario. Aquí vamos a saber cómo, bueno, más que nada vamos a saber reconocer y elegir un buen contexto bueno, un buen contexto, pero yo le digo contexto del mercado, ¿sí? Pero es contexto, ¿sí? Por otra parte, en la siguiente clase vamos a ver sobre zona de compradores, zona de vendedores y asimismo vamos a identificar, ¿sí? Reconocer e identificar correctamente las zonas importantes en el mercado, ¿sí? No cualquier zonita, sino las zonas muy importantes y darnos cuenta si son fuertes o no. Sí, querido Trek, porque hay zonitas también ahí como pasó con el nivel de los niveles, hay zonas débiles, hay zonas fuertes, entonces hay que estar muy, muy atento a todo eso. Sí, por otra parte, también vamos a ver en la clase número 9, vamos a ver figuras chartistas. Este es un método personal, básicamente te voy a explicar cómo es que yo veo el precio dentro de la vela, o sea, la figura chartista dentro de la vela y así mismo en el contexto, ¿no? Aquí mismo te dice cómo reconocer y operar correctamente las figuras chartistas dependiendo, ojito, ojito, del contexto del mercado, así como ya te dije contexto, pero ahí digo contexto de mercado
y de la formación de la vela, ¿sí? Entonces, esto va a ser una gran ayuda para nosotros porque vamos a poder identificar si el comprador está fuerte o si el vendedor está débil, si hay niveles dentro de ahí de la velita. Entonces, de verdad, va a ser un tema muy, pero muy interesante. Por otra parte, también vamos a ver el tema de patrones de velas. Yo no te voy a hablar sobre nombres, o sea, oye, martillo, no, sino que te voy a hablar de los movimientos, a eso me voy. Vamos a, como dice, cómo determinar si el precio va a continuar o va a girar dependiendo de la formación de la vela y del contexto, ¿sí? Básicamente en los dos te voy a explicar contexto y formación de la vela porque es muy importante que lo tengas muy presente ahí en tu operativa. Así que tres, vamos a pasarnos con con los otros temas que le siguen, ¿sí? Ya en la clase número 11, imagínate, 11, vamos a ver sobre momentum y consolidación. Ya teniendo las bases de lo que vendría a ser figuras chartistas, patrones de velas, ¿sí? Vamos a poder identificar y vamos a poder como que entender muchísimo mejor todo esto. Cuando empieza un momentum, cuándo va a acabar el momentum, ¿sí? Y una consolidación. Aquí mismo lo digo, identificar correctamente cuándo empieza y cuándo termina un momento y asimismo identificar correctamente cuándo empieza y cuándo termina una consolidación. Asimismo, como la clase de nivel básico, vamos a hacer un reforzamiento y esta vez sí te voy a evaluar, ¿sí? Voy a voy a retarte más que nada bueno, como habrás visto en el nivel así de básico solamente fuimos un poquito curiosos, hemos estado aclarando dudas, pero aquí sí te voy a estar retando un poquito más. Esto para, más como te digo, para que te puedas superar y puedas como que subir la escalón poquito a poquito, ¿sí? Hay que ver la vida de retos como un reto, ¿sí? Entonces vamos a, más que nada, retarte y de una vez vamos a seguir el aprendizaje de este nivel intermedio. Sí, querido trader. Entonces, aquí vamos a empezar con el nivel intermedio. Pero antes te voy a mostrar el avance, ¿sí? Del curso, tal como hicimos en el nivel básico, vamos a hacerlo con el nivel intermedio. ¿Sí? Ahí vamos a mostrar una especie de avance, ¿sí? Ahí está, para que lo puedas ver. Entonces, nosotros el día de hoy nos toca volumen horario, ¿sí? Entonces vamos a marcarlo para que tenerlo ahí presente, ¿sí? Ya indicando que ya estamos en esta clase, ¿no? Qué emoción de verdad, qué emoción que ya nos encontremos aquí unos 5 días más, viene reforzamiento, terminamos estos niveles, ¿sí? O unas 5 clases más y terminamos estos niveles, bueno, el nivel básico y créeme querido trader que ya no vamos a ser los mismos de antes, vamos a tener un mejor o otra ideología, ¿sí? De cómo ver el mercado. No es como, es como un niñito cuando recién estamos creciendo y vemos o salimos a la calle, o sea, a ver qué cosa hay en esquina ahí, pero cuando pasa mientras vamos creciendo nos vamos dando cuenta que esta esquina ya es muy familiar, de que ya conozco, se nos hace mucho más concurrido, ¿no? Y entonces no vemos de la misma forma como veríamos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer nosotros, ¿sí? Entonces, aquí te voy a pedir, como ya de costumbre, tengas un lapicero, un cuaderno para que vayas tomando apuntes de todo lo que vayamos a ver en esta clase, porque es un tema muy importante, ¿sí? Te voy a explicar más que nada primero lo que vendría a ser el horario, ¿sí? Porque quiero que tengas presente antes de irnos con el contexto de cómo se puede escoger un contexto y todo lo demás. Si quiero tres, entonces un lapicerito, un cuadernito para ir tomando apuntes, ¿sí? Entonces, empecemos. A ver, horario en trading. Bueno, el horario en trading. Básicamente, antes de empezar, quiero recargarle, bueno, más que nada avisarle de que te voy a hablar ahora sobre el mercado de Forex. Y te preguntarás por qué mercado de Forex me estás hablando de mercado de Forex y no de binarias. Porque básicamente binarias depende del Forex. En pocas palabras, así en términos así más resumidos, binarias depende de Forex. ¿Sí? Entonces quiero que entiendas eso. Entonces te voy a explicar el por qué. O sea, cuando de lunes a viernes aparecen los pares normales, pero de sábado a domingo aparecen otros pares que vendría a ser en OTC. ¿Sí? Entonces con esto quiero más que nada explicarte para que entiendas, ¿sí? Un poquitito mejor de qué trata todo esto del mundo del trading. Si quiero traer, entonces te voy a pasar a mostrar, como ya de costumbre, un videito para que para que vayas viendo, o sea, las sesiones. Estos son sesiones, ¿sí? Pero te voy a ir explicando que vendría a ser Forex, ¿sí?
Quiero que entiendas que el mercado de Forex, ¿sí? Es un mercado que está disponible 5 días a la semana, ¿sí? Las 24 horas, ¿sí? No está abierto o no está disponible los días sábados o domingos, o bueno, los fines de semana, ¿sí? Básicamente el mercado de Forex está abierto de lunes a viernes, ¿sí? Todas las 24 horas, pero cierra, ¿sí? Los sábados y domingos, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que te estoy comentando, eso no significa que por el hecho de que el mercado Forex esté abierto, no significa que todo el tiempo vamos a tener una muy buenas entradas, ¿sí? Porque esto va a variar dependiendo del tiempo, ¿sí? Va a variar dependiendo a en qué horario estemos operando, ¿sí? O en qué sesiones estemos operando. Un ejemplo, más adelante te voy a explicar qué vendrán a ser las sesiones, ¿sí? Pero en la sesión asiática, que es la más lenta, ¿sí? Básicamente, si nosotros agarramos, operamos el par, el euro USD que tanto nos gusta, imagínate que nos ya operábamos en las mañanas, operamos porque ya sea porque el mercado está bonito, ¿sí? O el mercado está más saludable, operamos. Entonces, como dije, el mercado Forex está abierto las 24 horas, prácticamente si nosotros operamos ese mercado, bueno, ese par de divisas, euro, USD, en la tarde, ¿sí? En donde se presentan mucho más lentos, movimientos mucho más locos, ¿sí? Prácticamente no vamos a tener las mismas entradas que vamos a tener en las mañanas, ¿sí? Esto sucede porque va cambiando de sesiones, ¿sí? Y eso te voy a explicar más adelante, ¿sí, querido trader? Quiero que entiendas esto, que el horario va a depender muchísimo y es de suma importancia para nosotros los traders, saber conocer el horario, ¿sí? En donde el mercado, o bueno, el par de divisa está muy bonito, muy saludable en pocas palabras, y donde el mercado, bueno, o la divisa esté horrible, ¿sí? Entonces, te acordarás que te pedí que hagas ese ejercicio, que reconozcas un par de divisas, bueno, escojas par de divisas y que vayas conociendo a profundidad en qué momento está bonito y en qué momento está horrible. Entonces, de acuerdo a ello, tú vas a escoger el tiempo en donde puedes operar y en donde cuando no, ¿sí? Esto para que vayas como que conociendo tu par de divisas, el par de divisas que estás operando. No vas a operar por un par de divisas por operar, o agarrarías tú, por ejemplo, si yo te doy un regalo en estos momentos y tú lo aceptarías. Si es que no nos conocemos, ¿tú lo aceptarías? Pues no, no, o sea, primero tienes que conocerme a mí, ¿sí? Para poder recibir mi regalo, porque recibir obsequios de gente desconocida puede ser como que no muy bueno, ¿sí? Entonces, para eso es bueno conocer nuestros pares de divisas, ¿sí? Entonces, quiero explicarle también que el mercado Forex es OTC, ¿sí? ¿Eso qué cosa significa? En términos así en inglés, que vendría a ser de over the counter, ¿sí? Eso quiere decir que no se limita a un establecimiento físico. ¿Qué cosa quiere decir que eso? Que el mercado Forex no tiene oficinas, ¿sí? Básicamente está compuesto de una red de participantes, ya sea esto a lo largo de todo el planeta, básicamente a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Está ahí compuesto, ¿sí? Por una red de participantes. ¿Y quiénes son esos participantes? A ver, te voy a mencionar algunas. Vendrían a ser las compañías, vendrían a ser las grandes instituciones financieras, ¿sí? ¿Qué más podría ser? Las firmas de inversión, ¿sí? Y etcétera, 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 ¿sí? Entonces, básicamente no está compuesta por una oficina en donde podemos ir y decir, oye, a qué hora atiendes? ¿En qué momento cierras? ¿Me dejo entender? No es como el mercado de bolsa de valores, ¿no? Ahí sí, eso sí va a depender de un establecimiento, ¿no? Que se limita a un horario de operación, sin más que nada de un edificio, ¿sí? Por ejemplo, una empresa está abierto de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, un ejemplo nada más, ¿sí? Entonces nosotros vamos a depender de ese tiempo de la empresa, ¿no? Así es como funciona en bolsa de valores, ¿no? Ellos dependen de un horario de oficina. En cambio, el mercado de Forex no, el mercado de Forex está abierto las 24 horas, esto porque no tiene oficinas en todo el mundo, simplemente está compuesta, como bien dije, por una red de participantes a lo largo de todo el planeta, ¿sí? A lo largo de todo el planeta. Sí, querido Trek. Entonces, vamos a pasarnos aquí con respecto a las sesiones del trading, ¿sí? Entonces, quiero que entiendas esto.
En el mundo del trading, ¿sí? Bueno, más que nada en esto de Forex, está habilitado básicamente por cuatro, ¿sí? Que vendrían a ser la de Nueva York, la sesión de Nueva York, ¿sí? La sesión de Londres, la sesión de Tokio y la sesión de Sydney, ¿sí? Esto porque estamos viendo estas sesiones, ¿sí? Básicamente el mundo, bueno, el mercado de Forex se basa a horarios, ¿sí? De centros financieros más importantes del mundo, ¿sí? Estos centros financieros, ¿sí? Son de Nueva York, como ya te dije, de Londres, Tokio y Sydney, ¿sí? También existen otros tipos de, básicamente, de centros financieros, pero estas son las más importantes, ¿sí? Son bueno, son las que más se trabajan en el mundo de Forex, ¿sí? Entonces, cada sesión, o sea, va a representar un estilo de, por ejemplo, de movimientos, porque cada sesión es diferente. La de Nueva York y la de Londres tienen un buen volumen, ahí podemos operar tranquilamente. No sé si te habrás topado que en ciertos horarios el mercado está bonito. Eso sucede porque estamos en ciertas sesiones de Forex, o sea, en ciertos horarios. Vendría a ser ya de Nueva York, la de Londres. Ya si te fijas, te habrás fijado cuando te mandé a hacer el ejercicio en ciertos horarios. Bueno, más que nada en la tarde, si no me equivoco, y en la noche el mercado está presentando movimientos horribles, movimientos mucho más lentos, más pausados. Entonces eso significa que estamos en estas sesiones de Tokio, Sydney, ¿sí? La de Nueva York y la de Londres se mueven muy bien, ¿sí? Hay mucha volatilidad, hay mucho más movimientos, los movimientos son mucho más sanos. En cambio de Tokio y Sydney como que tienen un poquito ahí de poca volatilidad, más que nada, ¿sí? Y en pocas palabras no hay tantos movimientos, ¿no? Por esas razones se suelen ver mercados más que nada con poco volumen y con muchas mechas, ¿sí? Ok, aquí, ¿qué es? Verdad, quería comentarte antes de pasarte a explicarte más que nada qué es bueno, a qué hora abre las sesiones, o sea, a qué hora abres cada sesión, la de Londres, la de Tokio, bueno, la de Sydney, ¿sí? Entonces, la de Nueva York, quiero explicarte y conozcas un poquito más del funcionamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es una zona horaria? Quiero que entiendas esto, querido traer. El mundo nosotros nos manejamos por unas zonas, o sea, ya sea de GMT, habrás escuchado esos términos de GMT, ¿sí? O GMT y el UTC, ¿sí? Esto porque, a ver, fíjate, quiero que entiendas esto. Ahí te voy a pasar a explicar cómo es esto, ¿sí? Aquí, la GMT con el UTC tienen el mismo horario, ¿sí? Tienen el mismo horario, pero no son iguales, ¿sí? Una tiene una zona horaria ya como que, por ejemplo, oficial en algunos países, que vendría a ser la de GMT, y la otra nada más vendría a ser una especie de tiempo, bueno, un tiempo estándar, ¿sí? A base de una hora civil, ¿sí? Básicamente en las zonas mundiales, ¿sí? Quiero que entiendas esto. Aquí, ¿qué es una GMT? Te voy a explicar. Es una zona horaria utilizada oficialmente en algunos países, ¿sí? Ya sea europeos y africanos, ¿sí? Esto, si te habrás dado cuenta, podemos ver en formatos de 24 horas, las de AM, PM, entonces estamos manejando una hora de GMT. Pero ¿qué pasa con el UTC, querido traer? UTC básicamente no vendría a ser una zona horaria, ¿sí? Sino un estándar de tiempo, que es la base, como te dije, de la hora civil, ¿sí? Y las zonas horarias mundiales, ¿sí? Esto no significa que, esto más que nada, esto significa que ningún país, básicamente ningún país, ¿sí? O territorio utiliza oficialmente esta zona, ¿no? De UTC. Básicamente todos nos manejamos por GMT, ¿ok? Entonces, si te habrás dado cuenta en la plataforma de tu IQ Auction dice GMT-5, esto va a depender del país que estés, ¿sí? Entonces aquí te voy a explicar un poquito más de qué países son o qué países corresponden a, a los distintos GMTs. Esto porque quiero hacerlo, quiero traer, porque quiero que entiendas en qué horario, ¿sí? Así como nosotros manejamos nuestros propios horarios dependiendo del país, como yo soy de Perú, ¿sí? Yo manejo el horario de GMT-5, ¿sí? Entonces, las sesiones, ya sea de Londres, ya sea de Nueva York,
Sydney, Tokio van a abrir en diferentes horarios distintos al tuyo, ¿sí? Entonces, si tú estás en Argentina, vas a tener otros horarios, ¿sí? La sesión de Nueva York, Tokio, Sydney y Londres van a abrir en otros horarios. Si bien a mí me puede, un ejemplo, me puede abrir la de Londres de 10 a 1 de la tarde, ¿sí? Abre a las 10 y cierra a la 1 de la tarde. A ti te podría abrir, un ejemplo, ¿sí? Te podría abrir a las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Imagínate, o sea, manejamos distintos horarios. Para eso necesito que conozcas esto, o sea, qué país, o sea, a qué país, ¿sí? O qué GMT te pertenece a tu país, ¿sí? Entonces, aquí te indico muy bien que GMT-2 se maneja en Argentina y Uruguay, ¿sí? Hora de verano, ¿sí? GMT-3 se maneja Argentina, Uruguay, Chile, ¿sí? Estados Unidos de este, bueno, este de Estados Unidos, ¿sí? Y Paraguay, ¿ok? Y asimismo, el GMT-4 manejaríamos bueno, manejan los países de Bolivia, Chile, ¿sí? Entonces me dejo entender, Puerto Rico, República Dominicana, ¿sí? Entonces, los que somos así de GMT-5 son de Colombia, Ecuador, Panamá, mi país, ¿sí? Y México, hora de centro, ¿ok? Quiero que entiendas esto porque para esto vamos a poder identificar en qué momento abre, en qué momento cierra cada mercado, ¿ok? Entonces, te voy a pasar a mostrar a qué hora abre y a qué hora cierra cada sesión. Ya teniendo en cuenta ya lo que hemos visto anteriormente, vamos a ver a qué hora abre y a qué hora cierra. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Para eso te he puesto básicamente ahí numerando para que puedas ubicarte un poquito mejor. Los países que son de GM-2, la sesión de Nueva York abre a las 10 de la mañana y cierra a las 7 p.m. ¿sí? Bueno, la sesión de Londres, ¿sí? Abre a las 5 de la mañana y cierra a las 2 de la tarde. La sesión de Tokio abre a las 9 de la noche y cierra a las 6 de la mañana. Y la sesión de Sydney abre a las 8 de la noche y cierra a las 5 de la mañana. Esto en función a este horario, a esta zona horaria de GMT-2, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a pasar a otro GMT. Fíjate muy bien, aquí era abre y aquí era cierra, ¿sí? Aquí va a ser muy distinto. ¿Ok? Fíjate, GMT-3. Te das cuenta que varían los horarios, ¿no? Entonces, fíjate, los países, como ya habrás visto, que corresponden a GMT-3, abriría la sesión de Nueva York a las 9 de la mañana y cierra a las 6 p.m., ¿sí? Esto quiero que las notes, ¿sí? Yo ya no voy a estar como que mencionándote, anota esto, porque ya estamos en otro nivel, ¿sí? Ya debemos estar atentos a todo lo que sucede, ¿sí, querido trader? Entonces hay que estar un poquito más atentos. ¿Ok? Entonces, fíjate, la de Londres abre a las 4 de la mañana, los que son países de GMT-3, o sea, los países que corresponden a esta zona horaria, ¿sí? Abre a las 4 de la mañana y cierra a la 1 de la tarde, ¿sí? La de Tokio abre a las 8 de la noche y cierra a las 5 de la mañana, ¿ok? La de Sydney abre a las 7 de la noche y cierra a las 4 de la mañana. ¿Por qué te digo o por qué te estoy enseñando todo esto? Porque quiero que entiendas más que nada y conozcas en qué momentos abre cada sesión correspondiente a tu zona horaria, ¿sí? A mí en su momento me hubiese gustado porque, o sea, yo comencé y yo buscaba y yo no entendía nada, ¿sí? Entonces, por esta misma razón, ya teniendo esa misma experiencia, quiero explicarte, ¿sí? Para que tú puedas conocerlo, puedas tenerlo un poquito más ahí, más visible ante tus ojos, ¿no? Un poquito más fácil, se podría decir, ¿sí? Entonces, quiero que te des cuenta que los países de GMT-4 o GMT-4, ¿sí? Abre en la sesión de Nueva York a las 8 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde, ¿sí? La sesión de Londres abre a las 3 de la mañana y cierra a las 12 de la noche. Bueno, claro, la noche, ¿sí? Aquí la sesión de Tokio abre a las 7 de la noche, ¿sí? Y cierra a las 4 de la mañana, ¿sí? La sesión de Sydney abre a las 6 de la tarde y cierra a las 3 de la mañana, ¿sí? Por estas mismas razones
en tu país, o sea, en ciertos horarios, verás que hay mercados que se comportan mucho mejor y mucho peor, ¿no? ¿Esto por qué? Porque estamos en sesiones diferentes. Como ya te mencioné, la sesión de Nueva York y la de Londres son las sesiones que tienen mucho más volumen, presentan mucho más movimiento, ¿sí? En comparación de estas dos sesiones que son un poquito más lentas y presentan unos volumen, bueno, más que nada movimientos muy locos, se podría decir, en términos de hablando de esta forma, ¿no? Entonces quiero que entiendas del por qué ahora está pasando, o del por qué en ciertos horarios se está presentando esto, ¿no? Ahora vamos a pasarnos al GMT-5, ¿sí? Los países que pertenecen al GMT-5 para la sesión de Nueva York abriría a las 7 de la mañana y cerraría a las 4 de la tarde, ¿sí? Asimismo, la sesión de Londres abriría a las 2 de la mañana y cerraría a las 11 de la mañana, ¿sí? Ahí quiero que entiendas, ojito con esto, ¿sí? Aquí la sesión de Tokio abriría a las 6 de la tarde y cerraría a las 3 de la mañana, ¿sí? La sesión de Sydney abre a las 5 de la tarde, bueno, de la tarde, claro, tarde, y cerraría a las 2 de la mañana, ¿sí? Es muy importante que conozcas en qué momento abre cada sesión, ¿sí? Ya conociendo tu par de divisas, ya conociendo en qué momento la divisa se pone más bonita y todo eso. Ahora, súmale en qué momento estás trabajando, en qué sesión estás trabajando. Como ya te dije, estamos trabajando, bueno, el mercado de Forex se basa a los centros financieros, ¿sí? Más importantes. Ok, aquí tenemos lo de Nueva York, una zona horaria de centros financieros más importantes, ¿no? Nueva York, Londres, Tokio y Sydney, ¿no? Esas son las más importantes. Si quiero traer, y ahí tenemos, aquí así mismo tenemos la GMT-6. Para ellos, para los países, ojito, para los países que corresponden al GMT-6, la sesión de Nueva York abriría a las 6 de la mañana y cerraría a las 3 de la tarde, ¿sí? Para la sesión de Londres abriría a la 1 de la mañana y cerraría a las 10 de la mañana, ¿sí? Para la sesión de Tokio abriría a las 5 de la tarde, ¿sí? Y cerraría a las 2 de la mañana. Y la sesión de Sydney abriría a las 4 de la tarde y cerraría a la 1 de la mañana, ¿sí? Entonces aquí te voy a explicar cómo escoger un buen contexto. Como ya sabrás, ya tienes conocimiento de cuáles son las sesiones que existen, las zonas horarias pertenecientes a cada país, ¿sí? En qué momento, cuáles son las sesiones que tienen más volumen, cuáles no, ¿sí? Entonces, a continuación vamos a pasarnos a la zona, bueno, más que nada a escoger cómo escoger un buen contexto del mercado, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a escoger, bueno, más que nada a escoger un buen contexto del mercado.